Ahora sí, gente, bienvenidos una vez más a Café Pixelado. Número 56, los saludo aquí como siempre Edwin, aquí con ustedes. A mi derecha tengo a Armando. Mucho gusto. Y a mi izquierda tengo al buen Andrés Sendo. Esperamos que ahora sí ya todo esté bien, que todo funcione como debe hacerlo. Y bueno, vamos a hablarles un poco del tema de hoy. El tema de hoy es leyendas urbanas de los videojuegos. Esto va de la mano porque decidimos elegir este tema porque a mí me parece muy interesante todas estas historias que se crean alrededor de los juegos, alrededor de la tertulia en el video, la tertulia en el recreo, exactamente, el patio de juegos. Hay un calle que sí está apareciendo. ¿Se escucha al 100%? Ok, mucho por ahí. Saludos a Leo, saludos a Jan Henra, saludos a Kevin. Saludos a Víctor, saludos a Andrea, que nos está viendo también, a Ricardo Calvo. Leito va para Corea y Japón, muchas felicidades, Leo. En realidad, ojalá que lo disfrutes un montón, qué chiva. Qué envidia, más bien. Sí, claro, por supuesto. Sí. Entonces, como les estaba comentando, pues el tema de hoy son las leyendas urbanas. Muy interesante, sobre todo porque al no tener acceso tan expedito a la información en el internet, en realidad daba mucho espacio para que cada persona crearon sus propios rumores, ¿verdad? Y muchas veces sucedían estas pequeñas y extrañas cosas que no eran fáciles de reproducir, que daban paso, en un juego, que daban paso a que la gente en realidad pues creara su propia historia. Sí. Muchas veces también eran básicamente bromas de los programadores de los juegos, que querían hacer que querían poner sus pequeños secretos. Entonces, vamos a comenzar, y muchas veces inclusive se decantaban inclusive hasta errores de traducción. Cierto. Y hablando de errores de traducción, vamos a comenzar por ahí. Para comenzar de una vez con la primera leyenda urbana. Y es que cuando salió Street Fighter 2, hubo un pequeño error en la traducción de uno de los winning quotes de Ryu, ¿verdad? Una de las frases que decía cuando ganaban, y era: debes de poder vencer a Shenlong para tener una oportunidad para vencerme, ¿verdad? Entonces resulta que la revista Electronic Gaming Monthly, en la broma del Día de los Tontos, de April Fools de 1992, decidió poner que, en efecto, este famoso Shenlong era nada más y nada menos que el maestro de Ryu y Ken. Y un personaje secreto al cual usted tenía que acceder teniendo casi que todas las peleas en Perfect. Al final tenías que enfrentarte a Bison, hacer 3 Perfect los dos con toda la vida, sin tocarse daño ninguno, y 3 veces. Es que ni siquiera eran perfects, eran matches en draws, exactamente, eran empates. Y esto era yo creo que todas las veces que yo jugué Street Fighter 2, yo creo que solamente una vez en la vida vi un empate. Esto era increíblemente difícil de pasar. Y ya después de que si usted lo lograba, supuestamente llegaba Shenlong a enfrentarse contra usted. Y Shenlong tenía su shuriken de fuego, tenía muchas habilidades más montadas de lo que era normalmente Ryu Ken en ese entonces, y era un personaje muy difícil de vencer, supuestamente. Ahora, sí. ¿Esto por qué sucedió? Sucedió muy sencillo, porque, como estamos diciendo, muchas veces hay malas traducciones en los juegos, sobre todo se da mucho en esta época, y decidieron, en realidad a lo que se refería a Ryu era que tenían que vencer a su Shoryuken, a su golpe del dragón, no su Shenlong, que no refiere a su personaje, ¿verdad? Sí, una muy mala traducción. Él lo que está diciendo es tiene que poder vencer mi Shoryuken para tener una oportunidad para ganarme, ¿verdad? Y esto, bueno, fue mal traducido. Tras de eso lo pusieron en una revista que en ese tiempo tenía muy importante, que era la Electronic Gaming Monthly. Y como está diciendo, cuando este rumor llega aquí a Latinoamérica, mucha gente, para comenzar, no hablaba perfectamente el inglés, o tal vez le llegaba una revista de segunda mano y uno solamente veía las fotos y uno decía: uy, ¿quién es este personaje? ¿Dónde salió? No sé qué. A mí lo que me parece muy interesante de todas estas leyendas es que muchas veces tienen algo de realidad, ¿verdad? Sí, sí. Comienzan como un enganche plausible, porque si usted dice: es que yo en Street Fighter 2 jugué con Mario, pues uno ya... Sí, recordemos que, digamos, en aquella época el internet ni siquiera había nacido, ¿verdad? No teníamos acceso a internet y había que tomar por cierto cualquier cosa que nos dijesen las revistas, ¿verdad? Y uno que era niño, inocente, uno siempre pasaba, es que un amigo lo pudo hacer, ¿verdad? Y si había una revista que de forma malintencionada tenía un screenshot, de ahí uno siempre intentaba. Y algo que estaba mencionando Armando, ¿verdad? En una de las fallidas transmisiones. Qué pena. Y es que a partir de todos estos errores, de todas estas leyendas urbanas, uno, con tal de poder intentar sacarlas, se volvió muy bueno en los juegos, ¿verdad? Exactamente. Sí. En realidad, muchas veces, como estamos diciendo, como tenían estos dejos de realidad,
Y la gente le decía a uno, bueno, intente, siempre personal era muy complicado sacarlos, la gente lo intentaba, y eso hacía que en realidad se volvieran mucho mejores en los juegos, ¿verdad? Sí. Esto da como otro nivel más de secretismo, y dicho sea de paso, el detalle es que muchas veces estos secretos eran en realidad reales, y uno de esos secretos que eventualmente fueron reales o se volvieron reales es el próximo al que vamos a hablar. Pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí para saludar. Veo ahí a Leo. Leo nos dice, ahí anda una leyenda urbana en una camisa roja. No sé qué te está refiriendo. Calle. No. Sí. Hoy Calle no nos acompaña porque ha estado un pillo enfermo. Bien enfermo. Estaba con la U, y en lo que es la consola de mandos nos está acompañando Penny. Penny, exactamente. No, y a todos nos pasa, ¿verdad? Y también tenemos hoy de invitada a nuestra amiga Adriana, la esposa de Armando. Está ahí detrás de cámara. Está ahí detrás de cámaras, entonces... Saludos a Saúl, saludos a Gabrielén. Cristian nos dice, consejos de lugares son bienvenidos. Gabrielito, andas medio perdido, tenemos años de no saber de vos. Sí. Leo nos dice que quiere consejos para este viaje a Corea y Japón. Leo, ahí en los comentarios otro muchacho que se llama Cristian Peralta. Él es otro de los muchachos que es regular aquí en el programa. Y él anduvo en Japón hace un año, de hecho. Entonces, si querés consejos, puedes contactarlo directamente a él. Yo seguro que él te va a dar muchos tips de cómo tener un bonito viaje en el país del sol naciente. Sí. Saludos a Joey Alvarado. Un poco de Japón, porque los japoneses son muy quisquillosos para lo que es el inglés. Entonces sí sería bueno que por lo menos manejes un poquito, aunque sea saludos y premisas básicas de japonés para que no te hagan mala cara. Dice, saludos a Paul, saludos a Minor y a Mesías, que también se unieron por allí. Si tuviera que dar alguna razón a esas infames traducciones, diría que al principio Japón le da relativamente igual, dice Leo. Y dice #Jill Sandwich. Sí, es cierto. Sí, en esos tiempos hay que tener en cuenta que en esos tiempos los equipos de traducción eran mucho más pequeños, todo lo que era el equipo de adaptación. Entonces muchas veces, sí, pues era mejor pagarle a un mae que tenía tres meses de haber empezado a estudiar japonés, que en realidad que pagarle a un traductor que tiene que cobrar bastante plata. Y ¿verdad? solo de las traducciones nefastas de Castlevania 2. Exactamente. O las de Zelda, hayan error. No, error, sí, exactamente. pero eso era también por limitantes de los cartuchos, que no podían procesar tanto texto. Pero sí. Continuando con el tema de lo que es las leyendas urbanas, los juegos de pelea, como estaba mencionando Edwin, son típicamente el motor principal para muchas de estas leyendas urbanas. Por alguna razón, los creadores, ellos siempre fueron como muy creativos y siempre querían meter como cosillas extras, ¿verdad? Sí. Y si hay un juego que realmente destaca en lo que se refiere a la creación de leyendas urbanas, es sin lugar a dudas Mortal Kombat. La saga Mortal Kombat se caracteriza porque para nadie es un secreto de que Ed Boon y John Tobias no eran así como, su equipo de trabajo no era como el mejor programando y siempre se les hacían muchísimos errores, ¿verdad? Y sin embargo estos errores daban pie a que en efecto nacieran muchos de estos bugs que se convertirían en leyendas urbanas y que quedarían como marcados en la cultura videojueguil, por decirlo de alguna manera, de muchos, ¿verdad? Pues sí es cierto, digamos, esto pasó originalmente para la tercera versión de Arcadia de Mortal Kombat 1. Una de las cosas que agregaron fue a Reptile. Reptile no era solamente extremadamente difícil de llegar a él, sino que requería ciertas cosas que pasaban al azar en el juego. Entonces tenías que estar en la pantalla de Pit, tenías que haber tenido cierta cantidad de Flawless Victories, tenías que haber hecho cierta cantidad de Fatalities. No solamente eso, sino que también tenía que aparecer como un Santa Claus o una bruja en la luna del fondo. Y ganar la batalla con un uppercut para lanzar al oponente al pit. Ajá. Y estamos hablando de que este personaje secreto era pues el que después se conocería como Reptile, que era otro palette swap, otro color de los famosos ninjas que se volvieron tan populares con la salida de Mortal Kombat, ¿verdad? Sí. Pero no fue solamente Reptile el que eventualmente se transformaría en un personaje real, que la gente en realidad lo encontraría pura suerte, porque cuando lo agregaron los programadores, ellos no dijeron nada, solamente dejaron que la gente lo encontrara y que la gente empezara a hablar de ella, que se traduciera boca a boca, sino también había en los archivos de los finales del juego estaba el final, la historia del final de Sonya, la historia del final de Scorpion. Había también un archivo que decía Ermac. Entonces cuando la gente empezó a sacar los archivos del juego, decían, bueno, hey, si aquí están todos los finales de los personajes, ¿quién es Ermac? ¿Quién es Ermac? Dicen por acá, all your bases are belong to us, otro muy famoso. Otro muy famoso, exactamente, que se volvió un meme de internet.
Ricardo dice, Edwin, espero que hablen de Final Fantasy VIII como la leyenda urbana que Squall está muerto. Eso es muy buena. Eso es muy buena también. Ya vamos a llegar a eso. Final Fantasy tiene su buena dosis, de leyendas. Pero bueno, entonces resulta que todo el mundo decía, bueno, ¿quién es este Ermac? Entonces la gente empezó y ya como había salido Reptile, todo el mundo decía, es que no, tenés que pasar todo el juego, pues llegar y ganarle a Shang Tsung sin que te toque y no sé qué, para sacar a Ermac. Y ahí todo el mundo estaba en la discusión, ¿verdad? Era en realidad un vacilón. Resulta que esto, pues, en realidad no era un personaje más, sino que era solamente un archivo que se llamaba Error Macro, que era básicamente un archivo de texto que se encargaba de catalogar todos los errores que pasaban en el Arcadia. Pero, sin embargo, los muchachos de Electronic Gaming Monthly también, por ahí, ellos llegaron y dijeron, bueno, tal vez un personaje extra. Entonces la gente empezó una vez más a buscar información, a especular. De hecho, Leo dice, I am Error, correcto, muy bien. La música, el famoso Polybius, ese es otro que vamos a hablar un poco más adelante. Sí. De hecho, esto de los errores macro también se repitió para Mortal Kombat 2 con el personaje de Kitana, que también por un error macro, que el error macro alteraba la paleta de colores de ciertos personajes, en este caso en el Mortal Kombat 1 la de Scorpion, y en el caso de Mortal Kombat 2 la de Kitana, que a veces parecía que Kitana salía con el traje rojo. Sí. De ese error macro, mucha gente dijo que era un personaje más y le pusieron inclusive el nombre que se llamaba Scarlet, y al final los fans le pidieron a Ed Boon, bueno, que pusieran a Scarlet como personaje, y al final las solicitudes fueron exitosas y Scarlet salió como personaje en Mortal Kombat 9. Sí, exactamente, pero digamos, y eso exactamente tiene precedencia, porque la gente se volvió tan obsesiva con Ermac, que en efecto empezaron a molestar y a mandarle cartas y a molestar a los muchachos, a Tobias y a Boon, y ellos al final decidieron en efecto agregar bueno, después en Mortal Kombat 2 agregaron un mensaje secreto que decía Ermac no existe, inclusive para que la gente ya dejara buscarlo, porque ya estamos tinados de fijo que se los pidieran. Sin embargo, después en Mortal Kombat 3 Ultimate decidieron agregarlo junto con un otro ninja más, que es el famoso Rain. El famoso Rain. Que básicamente es otra broma, porque se llama Rain, el maestro vestido de púrpura. Es Purple Rain, la canción de Prince, ¿verdad? De hecho, del artista anteriormente conocido como Prince. De hecho, con Rain pasa algo curioso, porque la primera reedición de Mortal Kombat Ultimate venía Rain en la presentación y se veía como que iba a ser una brutality, pero Rain no aparecía. Apareció como hasta la segunda o tercera revisión, que fue cuando, de hecho, apareció esa versión de Super Nintendo que como no tenía muchos agregados de escenarios y de personajes, pusieron a Rain como personaje ya jugable en esa versión, junto con Mob Psycho, que Mob Psycho era otro secreto. Sí, que igual Mob Psycho nace del error de una paleta de Sub-Zero que quedaba en negro. Exacto. Sí, saludos a José González, que está por ahí también. Sí, definitivamente la saga Mortal Kombat es sin lugar a dudas una de las que más se ganó el cariño de la gente, precisamente por todas estas leyendas urbanas que todos esos secretos. Pero no solamente personajes escondidos, fue lo que se hablaba en Mortal Kombat, ¿verdad? Después del famoso del gran impacto que tuvo en las fatalities, que fue algo que nunca se había visto anteriormente en un juego. También había la leyenda, la famosa leyenda urbana de que habían nudalities, fatalities del final de historia donde los personajes quedaban desnudos y usted no decía que pasaban cosas para mayores de 18 años, ¿verdad? Sí, y es que con Mortal Kombat era una saga que se prestaba, porque el mismo ridículo de las animalities, de las brutalities, de las babalities da pie, ¿verdad?, a estos asuntos y como nuevamente, como no existía internet, todo este combustible de leyendas urbanas, uno se lo tenía que tomar por cierto. Y las mismas revistas que no ponían de su parte, porque ellos tampoco tenían acceso. Igual, a veces eran muchos trolls también. O se equivocaban, porque yo recuerdo más de una vez en la Club Nintendo que hasta la misma Club Nintendo se creía tonterías, porque simplemente ellos eran parte del problema. Tenían que decirlo, ¿verdad? Sí, tenían que decirlo. A mí, lo personal, sí me gustaba mucho Mortal Kombat, porque fue, como les digo, un combustible de muchos mitos. Y muchos de estos mitos que posteriormente los mismos programadores tomaron como fanservice y los incluyeron como personajes. Completamente nuevos en Mortal Kombat, etcétera, etcétera. Recuerdo con mucho cariño una que todo el mundo estaba con la famosa leyenda urbana de decir, es que hay un fatality en el escenario de los árboles, ¿verdad? Ajá. Porque dicen que si usted hace esto, cuando se asoma Smoke o cuando se asoma Jade, usted puede agarrar y lanzar a alguien hacia los árboles y los árboles se lo comían, ¿verdad? Sí. Y obvio, uno buscando todas las formas, métodos y secretos para poder sacarlo, y al final no era más que una mentira que los mismos programadores posteriormente tomaron en cuenta e incluyeron
una Fatality, tanto en Mortal Kombat Shaolin Monks como en Mortal Kombat 9, donde en efecto vos puedes lanzar al oponente para que se lo coma. Para que se lo coma Zerapolis. Dice por ahí, Leo, al parecer Leo y José Daniel nunca no sabían lo de Rain, que está basado en la canción de Prince. Pues. Bueno, eso es muy bueno, bien que dije que exactamente, que se dieron cuenta de Si quieres saber otro dato curioso, Purple Haze de Jimi Hendrix, el inicio de esa canción, en realidad, la canción de Sephiroth es un tributo al inicio de Purple Haze de Jimi Hendrix. Empiezan exactamente igual. Dicen por aquí, Leo dice, capaz si alguien quería ver Chico a Quintaro. Bueno, tal vez, estaba muy mamulón, ¿verdad? Dice, ahora son las páginas que creen las tonteras, pero son de rumores y leaks. Sí, dice el oso. Lo que pasa es que ahora es muy sencillo desmentir los secretos estos, ¿verdad? Sí, basta con que alguien se meta a atravesar el código del juego para ver si... Y entonces tienen que mandar un correo y a ver si no llegaba nunca, ¿verdad? Sí, exactamente. Saludos a Reggie Barker, que es mi primito, se nos está viendo. Muchas gracias por estar con nosotros, Reggie. Pero bueno, no solamente los juegos de peleas tuvieron secretos, tuvieron leyendas urbanas. Cuando salió originalmente el cartucho de Zelda, A Link to the Past, mi Zelda preferido, honestamente, y uno de los mejores de toda la saga. We are catching up right now. Exactamente. Resulta que un año antes de que saliera el juego, para 1990, la revista Nintendo Power decidió hacer un concurso donde la gente podía enviar sus nombres para aparecer en el próximo Zelda. Entonces, el ganador de este concurso fue un chico de nombre Chris Houlihan. Este chico, pues, se sabía que iba a salir de alguna forma al próximo Zelda, sin embargo, no sabía cuál era. Y como los muchachos de Nintendo no querían como meter un personaje así como muy extraño, como para que fuera a echar a perder la historia, decidieron que la forma en la que iban a poner a Chris Houlihan era que en ciertos lugares del juego, bajo ciertas circunstancias, existía la posibilidad de que vos pudieras entrar a un cuarto y más bien te transportar a un cuarto solamente con un montón de rupias azules, con una tabla telepática que decía, este es el cuarto de Chris Houlihan. Entonces era muy vacilón porque estamos hablando lo que hablamos anteriormente. Muchas veces este tipo de leyendas urbanas salían de un evento que era muy difícil de reproducir. Digamos, este cuarto de Chris Houlihan era súper difícil que saliera. Tenía una posibilidad como 1 en 1000 de que salieras. Y eran solamente ciertos cuartos en el juego. Y eran solamente ciertos cartuchos. Entonces, si vos llegabas y de un momento a otro estabas listo para enfrentarte a Ganon, porque uno de los lugares en los que salía este cuarto era la torre de Ganon, que está exactamente desde el final. Sí. Vos llegabas y te metías a la torre de Ganon y llegabas a este cuarto, vos decías, ¿pero qué pasó? Entonces, claro, vos agarrabas tu teléfono y decías, bueno, estoy haciendo ya la gente no se recuerda esos teléfonos viejos, ¿verdad? El chiste es que estábamos en los 90, ¿verdad? De los teléfonos de disco. De los teléfonos de disco. Entonces, ya usted llamaba a sus amigos y te decía, madre, pero es que me acaba de salir un cuarto con un madre que se llama Chris, no sé qué, en Zelda, ¿usted le ha salido? No, sea tan bateador, sea tan mentiroso. Decía uno. Y no se queda como, pero yo lo vi. Exactamente, pero yo lo vi. No sé si la memoria me falla, pero creo que en posteriores revisiones de Zelda, este cuarto está, pero ahora está en Dead Mountain. Que uno pone una bomba en cierto lugar y entra. Y sí, exacto. Eventualmente lo pusieron como una versión oficial. Sin embargo, ya como en la versión original, sí era muy difícil en realidad que no le salía el cuarto y volvemos a lo mismo. Entonces, de ahí salió la famosa leyenda del cuarto secreto de Chris de Chris Houlihan en Zelda, ¿verdad? Pero bueno, no solamente vamos a hablar un poco más de Zelda, sino que vamos a hablar de otro de los famosos RPGs más queridos de Nintendo. Airbound, un RPG que hasta cierto punto no fue tan famoso aquí en Latinoamérica, ni en realidad en Occidente. Sin embargo, es como de culto. Sí, es un poco de culto, exactamente. Sin embargo, una de las leyendas urbanas más extrañas es que el jefe final, Gygax, de este juego, es en realidad un feto maligno, básicamente. Un feto maligno, ¿verdad? Sí. Mucha gente, esta leyenda urbana salió porque el hecho, digamos, en realidad cuando vos te enfrentas a Gygax, no te enfrentas a, como el resto de los enemigos, no es un character, no es un sprite, simplemente es como una masa de caras y formas en el fondo. Sí. Sí, aquí podemos ver, de hecho, Sí. Y la parte en la que uno entra, la gente dice que hasta cierto punto el mapa parece un útero. Entonces, básicamente, es una leyenda un poco extraña, porque los que hemos jugado Airbound sabemos que es un juego muy liviano, muy alegre, está hecho
está hecho para ser diferente a todo el resto de los RPGs donde la historia es ir a salvar al mundo porque el malo maloso quiere destruir el mundo y no sé qué. Airbound es un juego más enfocado como a los personajes, a una cotidianidad que es muy poco común, y de hecho por eso es que hasta cierto punto es un juego que es muy de culto. Sí. Sin embargo, Nintendo nunca está ausento a agregar estos pequeños elementos un poco oscuros, ¿verdad? Uno siempre tiene la idea de que Nintendo siempre es happy go round y todo felicidad, ¿verdad? Y que ellos no se atreven con temas oscuros, pero en realidad si uno lo analiza con cuidado, sí, siempre hay uno que otro elemento un poco fregado o que se presta mucho para la interpretación. En el caso de Airbound, ¿verdad? Yo había leído esta leyenda urbana, ¿verdad? Y en efecto, uno ve que hay una cara que está saliendo de algo que parece como un órgano, ¿verdad? Y uno ya ve posteriormente esta escena y luego hay unas caras que salen en la parte de atrás que sí, prestan mucho para la especulación y para la leyenda urbana, ¿verdad? Entonces no deja de ser algo curioso, sin embargo, no sé si tenemos algún problema. No, vamos bien, estamos bien. Vamos bien, estamos bien. Pero sí, en efecto, pues esta fue otra, hasta el día de hoy, bueno, algo que quería hacer era de que al final de hablar sobre cada leyenda urbana, íbamos a decir si al final resultó ser cierto o no. Esta resulta que está sin confirmar. Nintendo nunca ha confirmado si en efecto básicamente le estamos practicando un aborto al universo. al final de Airbound estamos Quería así. ser ingeniero. Quería ser ingeniero, no sabemos si quería ser ingeniero, pero bueno. Y sin embargo, el hecho de que haya ambigüedad me gusta por el hecho de que no desmiente el mito, pero tampoco lo confirma. Entonces, permite que aún más los fans puedan especular y teorizar y cosas por el estilo. Permite que siga siendo un mito. Y eso es atractivo hasta cierto punto. Dice Goyera, de ahí nació la creepypasta del mae que se suicidó. Sí, creo que sí. Saludos a André, André Madrigal, que anda por ahí. Saludos a Carlos Roa también. Sí. Gente, no estamos incluyendo creepypastas porque como todos sabemos en su mayoría son ficticios. Son ficticios, exactamente. Entonces estamos enfocándonos más un poco más en las leyendas urbanas. Reales. Si tuvieran un poco más de peso. Saludos a Javier Corral que dice Half-Life 3 cuenta como leyenda urbana. Bueno, eso sí cuenta como... Casi. Como leyenda urbana y sueños rotos, diría yo. Sí. Bueno, Last Guardian, Final Fantasy XV y el remake del 7 sucedieron. Las Half-Life algún momento tiene que suceder. Tal vez, se supone que algún día, pero bueno. Vamos a brincar un poco más adelante, a los tiempos del PlayStation. Y una de las leyendas urbanas que yo creo que más gente ha querido en su momento que sean ciertas es que después del famoso momento al final de la mitad del disco 2 de Final Fantasy. No, al final del disco 1. Es al final del disco 1. Es el final del disco 1. El final del disco 1 no es cuando uno viaja en el barco, no. No. Es el final del disco 1 es lo de Aeris y el final del disco 2 es lo del ataque a la base. Sí, creo que sí. Con los... Bueno, pues este punto de quiebre en Final Fantasy VII es, pues en efecto, la parte que todos sabemos, y spoiler alert, por un juego que salió hace 20 años ya, hace 21 años. Hace 21 años. La muerte de Aeris. Y cómo uno podía revivir a Aeris, ¿verdad? Sí. Esto nació por el hecho de que curiosamente, en el transcurso del juego, usted encontraba ciertos equipamientos o ciertos ítems que generalmente le pertenecían a Aerith. Entonces eso confundió porque uno decía, ¿por qué me están dando equipo de un personaje que ya no voy a tener? Y es que no solamente eso, sino que estamos hablando de que... Aeris es un personaje muy querido de Final Fantasy VII. Hasta que se le hace yuyu. Es que yo siempre quedo esta escena. Y era algo que en realidad... Aparte que Final Fantasy VII fueron los primeros juegos en 3D, fue el primer Final Fantasy en 3D. Los personajes estaban la historia estaba mucho más enfocada en los personajes. Y Aeris es un personaje muy, muy importante de la historia. Ella es la última Cetra. Sí. La última Ancient, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, es un personaje que vos puedes... La gran mayoría de gente agarró a Aeris como personaje, como curandera. Era la curandera del party, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, mucha gente decía, no es posible que me dejen sin un personaje tan importante en la historia. Sí. Y no solamente a nivel de historia, sino a nivel de mecánicas, porque uno decía, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Quién puedo curar? ¿A qué personaje meto? Todos los demás están en nivel bajo. No le metí gila a nadie, ¿ahora qué hago? Exactamente, ¿ahora qué hago? Entonces, habieron muchísimas leyendas urbanas de que usted podía llegar a revivir a Aeris, que podía montar al party otra vez, y en efecto, había un glitch en el que vos podías volver a la iglesia donde sale Aeris originalmente, y si vos puedes ver el fantasma Aeris en el fondo, pero si vos pasas de cierto punto,
el fantasma se desaparece. Sí. Inclusive había gente que con el Action Replay, con el famoso Game Shirt de esos tiempos, podía mediante un código meter a Aeris de vuelta otra vez al juego. Sí. Entonces usted veía que llegaba tal vez una persona, le tomó una foto y tal vez llegaba y tenían a Aeris en la pelea final contra Sephiroth y usted decía, pero ¿cómo la tiene Aeris? Si Aeris está muerta. Sí, sí. La historia de qué fue lo que sucedió con Aeris es algo muy curioso, porque para nadie es un secreto que Final Fantasy VII es un juego que hasta cierto punto quedó incompleto por todo el infierno de desarrollo que se gestó. Supone que este juego iba a ser para Nintendo 64, al final se migró para PlayStation, y mucho de la data que ya se había creado para Nintendo 64 se tuvo que de alguna manera adaptar al Play 1. Originalmente, una de las razones por las cuales más adelante en el juego uno le dan equipo para Aeris es porque en el primer borrador del juego se tenía contemplado revivir a Aeris. Sin embargo, los programadores y los guionistas vieron atractiva la idea de dejar el personaje muerto para generar más impacto y dramatismo. De hecho, es algo muy curioso porque ellos no contemplaban que el juego se hiciese tan grande en PlayStation, y supuestamente el juego Aeris iba a morir pero al final, y luego hicieron unos cambios para expandir el juego y demás. Otro dato curioso con respecto a esto es el hecho de que la razón por la cual uno encuentra las armas y demás es porque había un juez especial para revivir a Aeris, que también dio leyenda a pie a leyendas urbanas, ¿verdad? Y cosas por el estilo. No, pero es cierto, digamos, inclusive si vos hacías la misión de los viejitos, de la casa de los viejitos que está como perdida en las montañas o algo así, a vos te dan un ítem que es para enseñarle el último Limit Break a Aeris. Entonces, uno llegaba, hacía esa misión y uno decía, ¿para qué diantres me dieron esta cabrón pieza de Mithril si no voy a poder enseñársela a Aeris? Y Aeris ya se murió, y resulta que en efecto uno podía sacarla antes de que Aeris se muriera. Y digamos, muchos de los elementos que se desecharon del guión de que Aeris iba a revivir o no, parte se quedaron en el juego porque, como todos sabemos, al final del juego el que salva realmente el planeta es el Livestream, que el espíritu de Aeris es el que vive en el Livestream. Y hay una novela que se llama The Maiden Who Traveled in the Livestream, que yo la tengo, la doncella que viajaba a través de la línea de la vida, donde Aeris va observando todo lo que hacen los demás personajes desde el Livestream. O sea, ella ya está muerta, ella es parte, ella es una con el flujo de la vida, y ella está observando y comentando todo lo que sucede con los personajes. E igual, todas esas son cosillas que siempre se dieron pie a mucha especulación, y que como siempre nunca faltaba el gracioso que con Game Shark nos ilusionaba a todos. Exactamente, eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, digamos, sí se puede agregar de vuelta, sí puedes verla después, pero en realidad no era oficial. Sí, sí. Bueno, yo creo muchos sufrimos con esta leyenda urbana. Mucha gente, exactamente, porque la gente quería saber y en realidad no sabía si era cierto, no sabía si era mentira, etc. Sí. Dice Víctor, pero Valve desperdició mucha plata en las Steam Machines y fueron un fracaso. ¿Quién sabe si lo van a dejar al V3? Porque ahora siguen empeñados en llevar el gaming a Linux. Mira, Víctor, con los muchachos de Steam es un poco complicado porque ellos básicamente ya no se dedican a hacer juegos. Steam básicamente vive el store page, donde básicamente ellos tienen una tajada de cada venta que se hace de juegos. Entonces ahorita, y eso genera tanta plata que no tiene necesidad de estar haciendo juegos. Y eso no tiene necesidad de estar haciendo juegos. Sin embargo, se supone que sí hay una división que está trabajando en Half-Life 3 desde hace como 20 años. Bueno, hace como 10 años en realidad. Pero de ahí no se sabe. Igual son muchos años. Básicamente es un mae que tienen ahí trabajando en Half-Life 3. Yo me imagino que igual lo que hace es como trabajar en Half-Life 3, repartir café y repartir las cartas cuando llegan y pedir pizza. Es el mae que no quieren echar y lo tienen haciendo algo como para que se sienta útil. Exactamente. Dice Saúl, bueno, dicen que en la playa de Ico está en Shadow of the Colossus. Es cierto, hay mucha gente dice que inclusive a cierto punto donde vos desde lejos puedes ver como un barquito que se parece al barco en el que llegan Aiko y Mono. Sí, Aiko y Mono aparte de todo el mundo sabe el final, ¿verdad? Sí. Shadow of the Colossus, bueno, ¿verdad? De Shadow of the Colossus vamos a hablar un poquito más adelante. Otro juego PlayStation que también tuvo una leyenda urbana que le dio con Final Fantasy VII. Sí. Ya para cerrar con las leyendas urbanas de Final Fantasy VII, y esto es como una verdad medias, ¿verdad? El famoso Cherry Blossom, no sé si algunos de ustedes escucharon hablar de que Cloud tenía un límite más que se llamaba Cherry Blossom, ¿verdad? Que era un límite especial que se conseguía a través de un ítem. Pero nuevamente, como Final Fantasy VII fue un juego que tuvo muchos problemas de desarrollo, este ataque, que sí existe, pero que al final no se incluyó en Final Fantasy VII, aparecía listado entre los archivos, los códigos de la versión europea. Y de hecho en la versión europea hay un ítem que se llama
así en españolete, explosión de cerezo, ¿verdad? Se contemplaba que Cloud tuviera un límite secreto, pero al final no se incluyó en el Final Fantasy VII, pero la gente Square decidió incluirlo posteriormente en Final Fantasy Tactics, que de hecho el ataque especial de Cloud se llama Cherry Blossom, que es un ataque donde hace trueno, hielo y fuego a la vez. Sí. Y curiosamente ahora en el día nuevo, no sé si tenemos aquí el metraje, Cloud hace el Cherry Blossom así como por fin. Sí, exactamente, al final lo agregaron, entonces, ¿verdad? Por fin agregaron el famoso Cherry Blossom. Esa era otra leyenda urbana, porque de hecho recuerdo que una revista mencionaba el asunto de... Sí, exactamente. Y era parte, digamos, y una vez más, porque por ahí estaban los mañosos de las computadoras en sus tiempos, ¿verdad? Que resulta que ellos se metieron a los archivos del juego y vieron que en efecto había un ataque que se llamaba Cherry Blossom. Y todo el mundo decía, bueno, ¿y esto dónde salió, verdad? Sí. Siempre el data mining siempre es algo delicado, porque hay que recordar que solamente porque algo llegue a los archivos del juego, eso no significa que en realidad esté implementado, ¿verdad? Sí. Yo me recuerdo que yo también me volví loco buscando ese famoso límite y al final resultó ser igual otra leyenda urbana. Bueno, pasando a otro juego más muy famoso de PlayStation, vamos a hablar porque, bueno, de ahí nos dicen que eso no solamente juego bien los gordos pajeros. ¿Cuándo salió Tomb Raider? Ahí está, famosísimo. Cuando salió Tomb Raider, se volvió muy famoso no solamente por su jugabilidad, sino por su personaje principal. Estamos hablando que Lara Croft fue una de las primeras sex idols virtuales, ¿verdad? Una sex symbol virtual. Una sex symbol virtual. Entonces resulta que parte de las leyendas urbanas que hubo alrededor de este juego era que en efecto había un código para que el personaje Lara saliera desnuda. Sí. Entonces estamos hablando de que, por supuesto, el montón de jovencitos de los con 14 años de su tiempo están desesperados por tener algo de acción, ¿verdad? Eso nació a raíz del final de Tomb Raider 2, cuando la cámara al final va hacia la bañera y ya está a punto de quitarse el paño y le apunta con la pistola. Entonces la gente quedó como picada por ese hecho. Sí. Eso es posiblemente una de las leyendas urbanas más famosas, porque no hubo revista, la Game Tips, la Electronic Gaming Monthly, la IGM, ¿verdad? La PlayStation Magazine, que me engañó toda mi vida, ¿verdad? Todos hicieron furor de este asunto, ¿verdad? De hecho, curiosamente, hablando con ese hecho, se había filtrado como una especie de código en el que usted sí lo hacía, aunque sea un cinema de que ella se desnuda, pero si usted lo hacía en Tomb Raider 3, hacía el código como que era como 3 vueltas a un lado, 3 vueltas al otro, y luego saltaba hacia atrás, usted decía ¡pum! Sí, es cierto. Es curioso porque la famosa Lara Croft desnuda sí se incluyó. Recordemos que estábamos en los albores ya de los mods, ¿verdad? Los mods, de los primeros orígenes de los mods para PC, y el código para que ella esté desnuda sí existe en PC. Pero como dice Armando, cuando salió Tomb Raider 3 y la gente ponía el famoso código dentro del juego, lo que hacía es que Lara explotaba. Y de hecho salió un texto que decía don't be loud, o no seas lujurioso, una cosa así. Sí, ese es uno de los easter eggs más famosos. Exactamente, sí, muy famoso en realidad. Bueno, y vamos a hablar ahorita lo que nos estaba diciendo, creo que era... ¿quién era el que nos está diciendo? ¿Era Leo? ¿No era Paul? Ricardo, lo que nos estaba Ricardo. Un poco sobre esta leyenda urbana de que básicamente los últimos 3 discos de Final Fantasy VIII son un sueño de fiebre de Squall, ¿verdad? Son un sueño, sí. Para los que no han jugado Final Fantasy VIII, al final del disco 1, Squall es parte de un ataque al villano en ese momento de la historia, que se llama la hechicera Edea. Y el final del capítulo del disco termina cuando Edea tira unos picos de hielo y lo empala a Squall. Al principio del disco 2, Squall está completamente bien. De hecho, él se sorprende de que no tiene absolutamente ningún tipo de herida. Eso es parte de la historia. Y es un punto de quiebre en el juego, porque después de ese punto, el juego ha sido tal vez como muy serio, muy oscuro hasta ese punto. Ha sido muy enfocado a todo lo que es el aspecto militar, al aspecto de que vamos a tener que eliminar, de que vamos a tener que matar a una persona porque básicamente es un líder terrorista, ¿verdad? De este cuerpo. Y después de eso, la historia se vuelve mucho más fantasiosa. Rinoa, que era originalmente un personaje que no quería Squall, que básicamente está enamorada de la novia del rival de Squall.
de un momento a otro se enamora de Squall. Después resulta que todos los personajes del party eran amigos cuando estaban en el orfanato, pero ellos no les recordaban porque los humos les robaban las memorias. Sí. Y al final del juego se habla también de que los personajes en realidad todo se vuelve como muy fantasioso, la comprensión del tiempo y todo. Mucha gente dice que en realidad todo esto está sucediendo solamente en la mente de Squall, que solamente son chispazos de la personalidad de él intentando no morir exactamente. Sí. Que eso es básicamente la historia que se está creando dentro de su cabeza para poder morir en paz. Sí, sí. Esta es también otra de esas leyendas urbanas que agarró mucha fuerza, igual alimentada por las tonterías que venían de internet y un poco de lo que la decían las revistas. Y hasta cierto punto, el final de Final Fantasy VIII sigue siendo algo muy abstracto, ¿verdad? Y que da mucho pie precisamente a estas ideas, ¿verdad? Porque nunca se explica claramente cómo fue que que Squall sanó y ya, nada más él apareció en el tren y ya estoy bien, ¿verdad? En la prisión. Perdón, en la prisión. En la prisión. Y ya estoy bien, ¿verdad? Y por qué es que ella quiere comprimir el tiempo y por qué esas escenas, esos flashbacks tan curiosos que tiene Squall en el final, ¿verdad? Entonces... Bueno, y no solamente esa leyenda urbana de Final Fantasy VIII. Hay otra gente que dice que en efecto Ultimecia es Rinoa en el futuro. Sí, yo he escuchado esa también. Que Rinoa... He escuchado también esa. Ahí está, Ricardo lo acaba de poner exactamente, que en realidad Ultimecia es Rinoa en el futuro y que ella está haciendo básicamente la compresión en el tiempo para revivir a Squall. Sí. Exactamente. Sí, ella no quiere perderlo y está comprimiendo el tiempo para volver a llegar a ese punto, ¿verdad? Sí, nuevamente, son cosas que tal vez por la misma abstracción y por los mismos elementos que presenta el juego se prestan mucho para leyendas urbanas. Es como en Majora's Mask, también está en Majora's Mask la teoría de que Link se muere al puro inicio cuando se cae por el hueco y que todo lo que está viendo está en el purgatorio, ¿verdad? Exactamente. Esa es otra. En realidad muchos juegos populan esas teorías de que todo es un sueño o de que todo nunca pasó, porque se hizo muy de moda, eso también falso de lo del final de Supercampeones, de que supuestamente Oliver estaba sin piernas y así, y muchas, y no recuerdo cuál película efectivamente sí terminaba así de que era un sueño, y eso se puso como muy de moda. Como muy de moda, sí. Todo eso Tetsuya Nomura le hicieron hace unos cuantos años una entrevista y le dijeron sobre esta leyenda urbana de Final Fantasy VIII. Y Nomura dijo que le parecía muy interesante, pero que sí, definitivamente no era no era eso. Que el objetivo de la historia no era eso exactamente. Sí. Y al final le preguntaron que por qué Squall se había curado también de los picos de hielo, y Squall dijo de ahí, magia. Lo que dijo Tetsuya Nomura básicamente magia. Un hechicero lo hizo, literalmente. Dice el oso, yo me recuerdo que Tomb Raider en compu decía alguien que saltar y disparar y dar vueltas al mismo tiempo. No me recuerdo exactamente cuáles de esos tres comandos eran. Con control alt delete. Y que borrar en la carpeta de System 32 también. No. A mí me hizo gracia. Yo una vez perdí toda la data de mi compu porque un amigo, si me está viendo Hernán, sepa que hasta el día de hoy esto me sigue doliendo, que me dijo que instalara Sonic CD para compu, y yo no sé por qué me dijo instálelo en C o instálelo en la carpeta donde usted pone los juegos, y yo digo, bueno, voy a guardarlo en la carpeta donde yo tengo mis juegos. Yo tenía mis juegos en una carpeta en D que decía juegos, y yo no sé por qué cuando instalé Sonic CD se voló todo lo que había ahí. Y solo estaba Sonic CD, vieras qué cólera. Se voló absolutamente todo lo que tenía en esa carpeta, vieras cómo me dolió. Pero bueno, eso, en realidad los Final Fantasy están llenos de historias de ese tipo, ¿verdad? Sí. Poder lograr reír a ciertos personajes, poder tener ciertos personajes en el party que uno no debería tener. Y en esos tiempos, no es lo mismo, ya a la gente se le daban, estaban el famoso Game Shark. Y eso muchas veces le permitía a la gente manipular los juegos o hacer cosas que no eran canon, que no eran parte de la historia. Y muchas veces esa gente llegaba y decía, bueno, estoy jugando Mario, la leyenda de las 7 estrellas, por ahí. El Game Shark me deja meter a Cloud aquí, al Luigi, exactamente. Eso es otra que decía. Y le tomaban una foto y se la mandaban a la revista Club Nintendo. Y la gente de Club Nintendo la ponía, ¿verdad? Vos sabés que los 3 Final Fantasies de Play 1, los 3 tienen leyendas urbanas.
Porque la del 7, la del 9 es poder jugar con Beatrix. Con Beatrix, sí. Sí. Y todo mundo igual como loco buscando cómo jugar con Beatrix. Nuevamente, algún gracioso con un Game Shark lo logró, ¿verdad? Es que mira, es que Beatrix era un personaje que era como para el party. Todo el Sí, mundo la era quería. un personaje excelente. Además que es un personaje chivísima. Todo el mundo quería a Beatrix en el party. Sí. Porque a uno le dan Save the Queen, que es el arma que El usa arma de ella, y se la dan a Y Stainer. en un momento usted la llega a usar, en un momento... Ajá, Uno usa exactamente. Beatrix. Uno usa Beatrix en una pelea, ¿cierto? Exactamente. Entonces uno decía, ya me la dieron, qué chiva. No. Se queda con el caballero herrumbrado. Pero bueno, vamos a pasar una más. Vamos a hablar de un poco de Pokémon. Hablemos un poco de Pokémon. Pokémon tiene dos leyendas urbanas muy interesantes, muy vacilonas, que igual fueron muy habladas en su tiempo. La primera de la que vamos a hablar es un poco oscura y un poco tétrica. Y estamos hablando de que se suponía que la música de la Undertown, donde estaba de hecho la torre de la banda, se suponía que hacía que la gente se deprimiera y hasta llegara a suicidarse. Oiga, Dios mío, ahí los espíritus chocarreros. Los espíritus chocarreros, ¿qué fue eso? Pueblo, exactamente, Carlos, como estábamos diciendo anteriormente, el pueblo de la banda, los que jugamos Pokémon original sabemos que la música se supone que es un poco tétrica porque se supone que el pueblo de la banda y lamentablemente la torre de un pueblo de la banda es básicamente un cementerio Pokémon a donde la gente llega a enterrar sus Pokémon una vez muertos. Que ahí sale la teoría también de que uno mata al Raticate de Gary. De Gary, sí. Bueno, de Blue, para que no me maten ahí de la silla. Y Red mata al... Bueno, y todavía para ser más canónico de Green, porque si no... Sí. Por eso me quería callar yo. Mejor no me meto en detalles. Tenemos una pequeña niña en los mandos hoy. No la contradigan porque nos corta el raro stream. sería tener un cementerio en una torre, ¿verdad? Sí, es un poco extraño. No funciona bien, pero bueno. Sí. En Dungeons and Dragons sí. Yo lo he hecho. Obvio. Pero bueno, nos fuimos, exactamente, como estábamos diciendo, la música del pueblo de la banda en efecto es un poco tétrica, es un poco como macabra, y la gente decía que esta música hacía que ciertas personas se hubieran deprimido y hasta se hubieran suicidado en Japón. Sí. Me daba miedo, nada más. No, es que sí, Es un era poco incómoda. tétrica. Es que De hecho, es como tétrica, es como tensa. No sé si la versión... Estaba chiquitito. No sé si la versión de Occidente es diferente, pero... No, yo creo que sí. Yo creo es que igual sí, a la la japonesa, Sí, sí. sí, la misma. Sí, ok. Pero bueno, en efecto estaba esa, y con la cual va de la mano, como está diciendo Sento, de que uno se encuentra ahí a Gary está enfrente de una tumba, se supone que... pero es que esa sale porque la vez anterior en la que uno se encuentra al rival, A Blue. a Blue, bueno, el primero que estoy diciendo al rival, él tiene un Raticate en el parque. Ajá. Y después, la próxima vez que te lo encuentras es en la torre de Pueblo de la Banda y ya no tiene el Raticate en Y el parque. el slot de la bolita siempre permanece vacío. Exactamente, entonces mucha gente dice que en efecto es que el redor anterior mató al Raticate del rival y que él ahí está básicamente, y que uno tras de eso llega uno y oiga, eso es puro una historia de mafiosos, ¿verdad? Que llegan así Y va a ir a venganza. exactamente, y viene a decir, yo maté a tu familia, ¿no? Mató a mi rata, man. Saludos a Bet Pacheco y a Emiliano Hernández. ¿A ver Pacheco? A Bet Pacheco. A ver Pacheco, yo, ¿what? Y a Emiliano Hernández que dice que hola, ¿qué hacen? Emiliano, estamos hablando de leyendas urbanas, estamos hablando un poquito de Pokémon en este punto. Sí. Pero bueno, la otra leyenda urbana que les queremos hablar y que es un poco más alegre, es que Mew estaba escondido debajo de un camión en el... ¿Cuántas horas pasamos alrededor de ese camión? Exactamente, mucha gente decía, pues resulta que, no recuerdo exactamente dónde fue lo que pasó, pero mucha gente decían que había un camión parqueado y que usted necesitaba utilizar Strength para poder mover el camión y que debajo del camión estaba Mew escondido, ¿verdad? Mucha gente desesperada porque habían cambiado sus Pokémon con las otras versiones y tenían los 150, decían, pero es que a mí me hace falta Mew, y ya imagínense el obsesivo compulsivo de uno interno ahí matándose porque le hacía falta el cabrón, el cabrón.
más aquí en Latinoamérica, ¿verdad? Sí. Porque todavía en los Estados Unidos habían ciertos eventos donde la gente podía llegar a sobre todo con las películas. Yo me recuerdo que para cuando salió Pokémon 2000, la gente podía llegar a los cines y habían maquinitas donde podías conectarte y te daban amigo. Ya, amigo. Pero Sí, aquí- eso sí lo recuerdo. Aquí en Costa Rica no tenías nada de eso. Entonces, imagínate, la gente decía, pero si yo ocupo Mew, ¿cómo lo consigo? Tiene que haber alguna forma de que salga en el juego. La gente decía que ocupaba hacer un montón de cosas, ocupaba hacer strength, y ocupaba llegar, empujar un camión que estaba parqueado, y ahí abajo después te enfrentabas. Al final la forma era, bueno, lo que yo sé es que era con mi signo, ¿verdad? Que usted podía conseguir a Mew o Sí. por ahí está, ¿verdad? La única forma en realidad que uno podía conseguir Mew no de forma oficial, sin que se lo pasaran de un evento de Nintendo, era que en efecto el sprite que tenía el famoso Missing Number, que era el Pokémon cheto, Mizingo. el famoso Mizingo, como le pusieron por el Boston en Latinoamérica, todo lo Le pusieron Mizingo, le pusieron el nombre que les dé la gana. El Missing Number, le pusieron un Mizingo. El famoso Mizingo, había cierta posibilidad de que el sprite cambiara A Mew. a Mew. Igual no tenía el entry de Pokédex, no tenía los stats de Mew, porque no existía. Bueno, eran completamente diferentes, ni los ataques, pero esa es la única forma no oficial de hacerlo. Entonces, bueno, Sí. volvemos a lo mismo. Me imagino que tal vez algún guavero, se resulta que le salió un Mizingo y lo atrapó y se le cambió a Mew y entonces, ¡ay, yo tengo a Mew! Y nuevamente, engañar a todo el mundo, man. Emiliano dice, uy, qué duro. Yellow es la mejor, dice José Daniel. Yellow es la mejor. Sí, hielo. Yellow. El Mario. Hielo. El manga El Pokémon. hermano de Pokémon. Es que yo no juego ni leo Pokémon. Deberían leerlo, es muy bueno. Sí. Vamos a hablar de uno que a mí me parece que es muy muy interesante porque creo que fue de las primeras leyendas urbanas Sí. De hecho, es una de las primeras leyendas urbanas. y es al parte día de la hoy historia. todavía no se sabe muy bien si en realidad sucedió o no sucedió, ¿verdad? Sí, es cierto. Y estamos hablando de Polybius. Polybius, una Arcadia que supuestamente básicamente estaba... Es un poco complejo hablar de Polybius sin poner un poco de contexto, porque se supone que Polybius era una máquina que habían puesto solamente en cierto lugar de los Estados Unidos, Ujú. que comenzabas a jugar con ella y te volvías adicto poco a poco a ella, pero después te enfermabas, te empezaban a agarrar dolores de cabeza, perdías el conocimiento, simplemente perdías el conocimiento y te despertabas horas en otros lugares sin saber que habían pasado en estas horas. Mucha gente, a tal punto que Polybius salió hasta en Los Simpsons. Sí. No solo en Los Simpsons, ha habido referencias a Polybius en cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Sí, como dice Edwin, se rumoraba que allá en los 70s y 80s, ¿verdad? Cuando las Arcadias eran súper populares, estas máquinas de Polybius que fueron mandadas a hacer una compañía, no me acuerdo ahorita el nombre, quién fue el que supuestamente las hizo, que supuestamente eran máquinas de pruebas militares para controlar a la gente. Y esto es exactamente lo que quería ir. Se supone que Polybius la leyenda es que en realidad era un experimento social, Un experimento social. donde utilizaban máquinas de arcade con cosas psicoactivas para hacer que la gente, para controlar la mente de la gente, para darle el coco a la gente, básicamente. Supuestamente también decían de que si mucha gente sufría de ataques y eran recogidos por varias gente uniformada del gobierno que se los llevaban. Y los desaparecían, ¿verdad? Sí. Es curioso, dicen que también había escuchado que siempre, en los únicos locales donde se pudo ver una máquina de Polybius, siempre habían agentes de hombres de negro. Siempre están los famosos hombres de negro que son como una leyenda urbana. Eso sí es otra leyenda urbana, Es pero una de otro leyenda tipo. urbana de otro tipo. Que básicamente son los hombres de la gente del servicio secreto de los Estados Unidos. Ujú. Los hombres de negro que manejaban el menú secreto, dice Paul. La CIA está detrás de Polybius, dice Carlos. Pues en efecto, esto sí da la mano y mucha de la leyenda urbana Polybius agarró mucha fuerza porque en ese momento se liberó los archivos de lo que se conoció como el MK Ultra. ¿Qué es el MK Ultra? El MK Ultra fue un proyecto de los Estados Unidos en los 70s y 70s a donde por medio del uso de diferentes tipos de drogas hacían que gente, básicamente le lavaban el coco a la gente y por medio de ciertas palabras clave, básicamente los activaban y los transformaban en agentes del gobierno. Ujú. O sea, entonces por eso se decía que vos después de jugar cierta cantidad de Polybius, vos podías perder el conocimiento y despertarte horas después, Sí. sin saber qué habías hecho. Hablando de Polybius, Polybius tiene una cierta relación con un juego también que también en ese juego sí fue documentado que provocó ciertos incidentes cardíacos y cosas más, que es un juego que se llamaba Berserk.
Bertrix es. Ajá. Bertrix. Berserk o Bertrix. Berserk. Berserk. Que era un juego que, bueno, Polybius tal vez no se ve como un gameplay, pero el gameplay era muy parecido a Asteroids, que era como triángulos y Ajá. círculos y así. Berserk tenía la misma forma de jugar, pero Berserk sí está documentado que sí mandó a varias gente al hospital. Sí. Pero Porque sí, quedaba ambos, seizures. ajá, ambos sí, sí eran muy parecidos en lo que le refería a la jugabilidad. Bueno, Polybius nunca se sabe exactamente, pero se alude a que se jugaba de esa forma. Al día de hoy en realidad no se sabe si Polybius fue en recto. Hay muchas máquinas que fueron hechas muchos años después con el nombre de Polybius, como una broma básicamente para que la gente, para básicamente aprovecharse de la leyenda leyenda urbana urbana. y ¿verdad? crear una máquina interesante, ¿verdad? Una vara de eso, porque imagínate, digamos, si una persona en realidad o sea, conoce un poco de la vara y llega y ve una máquina de Polybius, ojalá en un lugar a donde no tiene absolutamente nada que ver, como que usted llegue a una soda vieja de esas, donde solamente venden gallos de salchichón y usted ve una máquina de Polybius y usted dice... ¿Será verdad? Yo lo haría. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí una máquina? ¿Qué diantres tiene que ver Polybius con una soda? No solamente una calle de sección de 5 a 3, de 5 a 9. No tiene sentido. Pero el más Electroburger, ¿verdad? Exactamente. Sí. Es como que usted vaya a Electroburger y se encuentra una máquina Polybius. Usted dice, mejor me voy. No sé si van a llegar unos más con lentes oscuros y me van a llevar. Y el madre era un hombre de negro que está cocinando. Exactamente. Emiliano dice, yo saqué los 3 Mew de Yellow. Así es cierto, yo creo que ya en Yellow ya se pueden sacar Mew. Sí, en Yellow sí. Ya se puede sacar. Dice por acá, saludos a Franca Los Ángeles. Bernie Paladino nos dice, ¿cuál es el tema? Estamos hablando un poco de leyendas urbanas. Leyendas urbanas del juego, Bernie. Sí. Sí. Ya para cerrar con Polybius, les recomiendo mucho que busquen en YouTube este hombre que muchos de ustedes conocerán, James Rolfe, el Angry Video Game Nerd. Hizo un capítulo muy bueno. Es un capítulo que está dividido en 2 partes. Una parte ya con una historia seria de todo el desarrollo, de toda la leyenda detrás de Polybius, ¿verdad? Y luego un episodio del Angry Video Game Nerd donde el personaje del nerd se obsesiona con Polybius. El episodio es muy bueno porque aparte que es muy humorístico, él explica, él se da la tarea de explicar de forma muy detallada todo lo que es el contexto de la leyenda de Polybius. Entonces, si pueden, búsquenlo en YouTube, se los recomiendo desde ya. Me siguen, dice, la gente de Ahoy realizó todo un documental con respecto a Polybius, altamente recomendado, y nos También. deja link. Saludos a ella, Frank. Que ya. Excelente. Bueno, dejando de un lado Polybius, vamos a hablar un poco de una leyenda urbana en uno de los juegos más famosos de la compañía Blizzard. El famoso nivel de las vacas, ¿verdad? Nivel de las vacas. De algún lado salió, a alguien se le ocurrió que había un nivel secreto solamente de vacas en Diablo 1. En el 1. Que usted tenía que hacer ciertas cosas y después darle cierta cantidad de veces clic a cierta vaca y que esa vaca le iba a hablar un portal a donde usted te iba a transportarse a nivel de las vacas. Eso fue provocado por el hecho de que cuando usted hacía para ya hablar con todo el mundo, usted sí podía hablar con las vacas y las vacas le decían, y obviamente de qué van a decir una No decía vaca, nada, ¿verdad? pero usted podía, o sea, las vacas tenían diálogo, entonces la gente se decía, habrá un nivel de vacas que las vacas me hablan, ¿no habrá alguna vaca que me haga una pista? Exactamente, Ya. entonces, bueno, muy vacilón en realidad. Sí. Y agarró tanta fuerza que después en la secuela, en Diablo 2, Diablo 2. en efecto, utilizando el cubo horárico y la pata de un pobre diablo, el pobre Ritz, que uno se encuentra cuando llega Qué buena la pata de Ritz. al pobre, cuando llega a Tristram. En efecto, puede transportarse al nivel a donde te vas a enfrentar a una millonada de diferentes vacas con hachas de combate y Sí. al rey de las vacas. Al rey de las vacas. Posteriormente sería también agregado en Diablo 3 con un twist de que sería de que más bien como un nivel de ponis y arcoíris y florecitas con caritas felices y Sí. De hecho, curiosamente, lo de las vacas sí pasó algo hace muchos años, ¿verdad? Bueno, de diferencia en lo que refiere a Diablo 1 y 2, pero en StarCraft sí se confirmó, de ahí fue donde se confirmó de que no había un nivel de vacas, porque uno de los códigos para pasar de nivel en StarCraft era There is no call level. There's no call level. This is not the call level, sí. Vamos a hablar un poco más vamos a hablar de otra ya, vamos a hablar de la leyenda y otra que todavía hasta el día de hoy siguen buscándola, el famoso pie grande de Grand Theft Auto San Andrés. Cierto. Hay eventos, incluso todavía. Hay gente que todavía juega San Andreas y se organizan eventos todavía para encontrar al famoso pie grande. Exactamente. Grand Theft Auto San Andrés fue uno de los primeros juegos que tuvo un mundo abierto. Un mundo abierto bastante grande, con muchísimos secretos, muchísimos easter eggs. Muchísima gente,
cuando pasó el famoso problema con el minijuego conocido como Hot Coffee, que era este minijuego en el que se mantenían relaciones adultas con las novias de CJ, el personaje principal del juego, mucha gente decía que entre los códigos que se quitaron del juego, que se encontraron en el juego, estaba uno que daba pie a que existía este pie grande. Entonces mucha gente se metía, pasaba horas metidos en las áreas boscosas de San Andreas buscando al cabrón pie grande. Se agarró tanta fuerza que hasta tal punto que eventualmente el juego Red Dead Redemption, en la expansión de Dead Nightmare, ¿es? No es en la expansión, ¿No es en la base. Es en base. En la base uno encuentra un pobre idiota vestido de... ¿Ah, sí? Ahora, no, pero hay una misión en la expansión en la que vos te mandan a cazar yetis. En la expansión no sé. Yo sé que hay una parte donde vos llegás y uno encuentra un pobre idiota vestido que el más único que quería era hacerse popular y famoso. Y el más estaba vestido de un pie grande. Y en Assassin's Creed 3 hay un homenaje a eso porque en Assassin's Creed 3 hay una misión opcional de ir a buscar un pie grande. Sí, que al final no es nada, creo que era... Es cierto. Sí. No recuerdo qué bien de qué iba la misión, pero igual era algo de Searching for the Bigfoot, ¿verdad? Y era igual una idiotez. Bueno, y sí, también, y como dice Frank, los zombies de San Andreas. Inclusive estos personajes han agarrado tanta fuerza, estas leyendas urbanas, que yo creo que inclusive en el Grand Theft Auto 5 hay una misión en la que uno se encuentra como un ovni también. Sí. Y la del fantasma de Grand Theft Auto 5. Bueno, los fantasmas que de Grand Theft Auto 5. que está como un risco y que es una doña y todo, que parece la carilla del exorcista. Dice Jorge, sale en Grand Theft Auto 5 un mae que se identifica como pie grande, no lo juzguen. Bueno, ahí está. Volvemos una vez más a que las leyendas urbanas eventualmente se transforman en reales. En cosas reales, sí. En cosas reales, en realidad muy, muy cómico. Vamos a hablar un poco de Zelda 64. Zelda 64, al ser un juego tan importante, con tantísimos secretos y con tantísimo contenido, también se dio muchísimo para que hubieran muchas leyendas urbanas. Una de las más grandes y una de las que en realidad hasta el día de hoy no se han podido demostrar era que podías conseguir la Trifuerza en el tiempo. Sí. Mucha gente decía que había una canción secreta que vos podías tocar que te transportaba a la torre de los ancianos. A donde en efecto ellos te iban a poder dar la Trifuerza. Sí. A mí siempre me pareció algo tonto porque parte de los cambios que se hicieron cuando salió el Zelda original, en el tiempo, era que la Trifuerza ya no era un objeto que vos podías conseguir, sino que era básicamente los tres personajes principales: Zelda, Ganon y Link. Sí. Perdón. Entonces a mí me parecía muy tonto que la Trifuerza estuviera como un ítem per se. Igual, ¿para qué lo vas a decir? Se supone que la Trifuerza está hecha para darte un deseo, ¿verdad? Sí. En parte, antes la Trifuerza era un ítem. Era un ítem. En el Anillo de Paz y en los primeros dos Zeldas eran básicamente un ítem. Que usted lo juntaba los triangulitos, al final ya salía más. Ya decía exactamente. Pero No, y eso que dice Edwin es cierto. En todo lo que es la trama Ocarina se maneja la teoría de que la Trifuerza está representada por los tres personajes principales, ¿verdad? Y de hecho, el deseo también es una analogía de que Link quería recuperar su infancia, ¿verdad? Y por eso Zelda, muy a su pesar, lo devuelve el tiempo. Lo devuelve en el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, porque ella sufre, ella ve ese macho, un machito. Sí. Zelda es una gran cochinona, pero bueno. Sí, en efecto, yo fui uno de los que me creí por un tiempo el asunto de buscar la Ocarina, buscar la Trifuerza, pero ya igual, por culpa de la Club Nintendo, que la Club Nintendo era buena para tramarlo a uno, saludos a Leo, y al final resultó que era solamente, igual muchas de esas leyendas urbanas venían de que habían conceptos como al principio del juego que se manejaban. Entonces tal vez alguna imagen de algún pre-build del juego, de algún alfa, algún beta, mostrar el personaje con la Trifuerza. Creo que hay un beta o un tráiler que ellos presentaron, no sé si salía la Trifuerza. Que salía con el triangulillo. Y mucha gente eventualmente quedaba con la duda, ¿verdad? Y decían, bueno, en realidad eso estará aquí. Porque Zelda 64 está muy llena de cosas que al final no tienen ningún tipo de historia. Bueno, también no de historia, sino como de final, no termina en nada. Cosas como la tienda de las máscaras, que en realidad es algo que vos puedes hacer, pero en realidad no tiene ninguna historia, que eventualmente se transformaría en una parte muy importante de Majora's Mask. O cosas como el corredor, el cartero, que supuestamente vos puedes correr contra él y él siempre te gana por un segundo. Sí. Entonces, y que le dice que tenés que
tenés que despertar el instinto asesino para poder ganarle. Todo el mundo decía, ay, pero ¿qué es el instinto asesino? ¿Cómo puedo ganarle? Soy el héroe del tiempo, pero no puedo ganarle a esta mujer corriendo. Ni caballo. Ay. Sí. Pero dice Frank, ya hablaron del muñeco de culitas, que era como una maldición. Un compañero de la escuela decía que el que era el muñeco de culitas que había tomado el cuerpo del mae. ¿What? El Tales Doll. Esos son creepypastas. Sí, Frank, intentamos dejar de un lado los creepypastas porque ya está comprobado que en efecto no eran reales. Lo bonito para mí de las leyendas urbanas era que en su momento sí tenían mucha posibilidad de ser ciertas. Sí. Muchas cosas que vos decías, bueno, sí, esto tiene sentido, esto podría estar aquí. Sin embargo, los creepypastas son solamente historias ahí hechas para... La única creepypasta que empezó siendo una creepypasta y luego se comprobó que fue algo real, fue una anécdota que no sé si fue Calle o Penny, alguien que me lo había contado en el club, que había un carajillo que se había hecho, se había obsesionado con jugar Ragnarok Online. Saludos aquí a Penny y a Calle. Se había obsesionado con jugar Ragnarok Online a tal punto de que los papás lo castigaron y dijeron que no iba a poder jugar más. Entonces dicen que si él seguía jugando Ragnarok Online se iba a morir, lo habían tramado los papás. Y una noche que él bajó, él tenía la compu en la sala y el cuarto de él daba a la calle. Justamente él en la noche se levantó en la madrugada, desobedeció a los papás, se fue a jugar Ragnarok Online, con la suerte de que cuando se fue, un carro atravesó el cuarto del carajillo. O sea, se metió al cuarto el mae. Sí. O sea, por obsesivo era jugar Raw, se salvó de morir. Yo no sé, eso también me suena como medio creepypasta, pero bueno, está bien. A mí me lo han contado alguien en el club, no sé si fue, alguien por exactamente, volvamos a lo mismo. ¿Ah? Yo nunca lo había escuchado. No. Sí. Bueno, gente, yo creo que ya a este punto llegamos a un punto de la historia donde ya básicamente la gente había dejado muy de lado como estas leyendas urbanas, ya teníamos acceso al internet, ya, como estaba diciendo Loso anteriormente, ya básicamente eso se había transformado como en leaks o en historias, y en realidad era muy fácil desmentir cualquier tipo de... Sí. A mí... en realidad también me duele mucho, porque es muy chido tener acceso a toda la información, es muy chido tener acceso a todo lo que quieras en la punta de tus dedos. Sin embargo, todo este misticismo que hay alrededor de los juegos era algo que daba mucho para hablar y era lo que hacía la comunidad más rica. Sí, y más rica las conversaciones y esa mujer era vacilón de comparar o ver qué tal pasar un tiempo de calidad con la gente, viendo cómo están las cosas y tratando de descubrir si era cierto, burlándose de la gente que creía que era cierto. Sí, exacto. Y eso que menciona Armando es muy importante, el tiempo de calidad que uno pasaba con los amigos. A veces, hoy en día, gracias a internet, tenemos información al alcance de un clic y podemos desmentir cualquier cosa, como dice Edwin, ya sea que es un leak, algún error, algún bug que tenga el juego, ¿verdad? Que rapidito lo parchan. Ajá, que rapidito lo parchan, o incluso hay veces que cosas que uno diría, ay, esto será cierto o no, o uno lo intente y le sale un trofeo y resulta que sí era verdad, ¿verdad? Sí. Entonces... hoy día sí, ya pero rápidamente te das cuenta si no es real o no es real. Sin embargo, lo que a mí me gusta del tema de las leyendas urbanas era precisamente eso, pasar un rato con tus amigos que también eran fanáticos de los videojuegos, pasarte todo un recreo especulando si algo era posible. A mí me daba mucho de que, recuerdo una tarde que todos nos habíamos leído el famoso rumor, ¿verdad? De ¿cómo es que se llama? De Aeris. Y que todos se andaban viendo cada uno cómo reír, ¿verdad? Entonces al final era como, hoy nos reunimos para consultar teorías y al día siguiente para ver resultados. Y el día siguiente y así. Entonces generaba mucho sentimiento de comunidad, ¿verdad? Claro, por supuesto. Hoy en día y ya lamentablemente como el internet y con el data mining uno ya puede darse cuenta si... Sí, muy rápidamente. Inclusive, bueno, digamos, se da igual para que los ciertos... creadores, ciertos programadores sean un poco más creativos. Por ejemplo, hace poco se descubrió que en efecto en el juego de Crash Trilogy, el Insane Trilogy, si vos utilizas el código Konami, desbloqueas el trailer del remake de Spyro. Sin embargo, esto ya se sabe que fue agregado mucho tiempo después. Sí. Entonces, digamos, no era como que vos podías... no se podía meter el código hace un año cuando había salido el remake de Crash. Y ya puedes verlo, sino que lo agregaron después. Son cosas bonitas que digamos que en realidad muestran que si un creador, que si un programador es lo suficientemente creativo, todavía puede sorprendernos. Sí. Y eso es para mí lo más importante de todas estas leyendas y lo que hemos hablado en esta última hora. Y es que era el factor sorpresa.
el factor de creer que hay algo más ahí atrás. Sí. Y eso Sí, en realidad yo lo disfrutaba muchísimo. Sí, recordemos, creo que una de las últimas leyendas urbanas recientes, que ya al final, igual, como todo, resultó ser humo. El famoso, el último coloso secreto, ¿verdad? Chava de Colosos. Que yo recuerdo que yo vi videos y todo, porque había una estatua que... Fotos y todo. Fotos, sí. ¿verdad? Y había una estatua que uno decía, ¿esto qué es? ¿Es una estatua? ¿Es un coloso dormido? ¿Qué? Que al final resultó ser eso, ¿verdad? Nada. Sí, uno tenía que subir a un lugar, pero era dificilísimo Sí. subir, tenía que encontrar todas las lagartijas, parecía agarrada de la resistencia. Sí, era algo de durante subir. varios playthroughs. Ujú. Durante En el varios último sí se playthroughs. podía subir. Sí, sí. Al final sí se puede subir y de hecho te dan un trofeo por subir. Sí. Sí. Bueno, el Play 2 no le dan nada. No, entró obviamente en Play. No, pero No, pero ahora en la versión de remasterizada. ¿Así les dan? Sí, Sí. te dan un trofeo por treparse. Dice Balbino Cruz, esa leyenda le sacaban de QC 1 ya que te matabas por cosas que aseguraban que eran ciertas. ¿Es cierto? ¿Correcto? Jorge dice, yo no estoy de acuerdo con que la internet mató las leyendas urbanas. Creo que hay muchas más teorías, pasan rápido, sí, pero si usted puede ver ahí las cosas en tiempo real. cierto. Fran dice, lo del meteorito en Fortnite es cierto, eso es otra cosa. Hace unos meses sacaron voces que no usados en Bloodborne. Sí, por eso lo estamos hablando. Las leyendas urbanas no dejan no dejan de existir. Sin embargo, son mucho más fáciles de desmentir. Es mucho más sencillo que vos te metas en internet y vos decir, ah, sí, esto sí es real, ahí está el código. Ah, no, Es como el famoso hombre del sombrero en Red Dead Redemption, que uno nunca sabe qué pitos toca el mae. Llega, habla un par de veces con uno se lo topa. Siempre es mucho misticismo el mae. Y uno, bueno, ¿y qué es la vara con el famoso hombre del sombrero? Ni nada, es un mae con sombrero. Ahora que están hablando Half-Life 3, ¿quién diantres es el G-Man? Que se supone que es un espíritu ahí maligno, que no se sabe quién es, que aparece en todos lados y usted puede asomarse por ciertas ventanas y verlo ya parado y después ya se vuelve y se vuelve, ya no está. O los bichos que lo observan a uno desde la colina en Mario Galaxy. Ay, Mario Galaxy que también. son unos sprites muertos, pero O- hay o- gente que dice que son... O la vara de la foto de Luigi ahorcado en Luigi Mansion. Sí. También. Ajá, sí. exactamente. Bueno, en realidad existen muchas leyendas urbanas que como estamos diciendo, lo que pasa es que yo siento que en ese tiempo era más chiva toda la cacería que uno les daba a ellas porque no tenía acceso a la información tan rápido, ¿verdad? A mí me gustaría que de ahora en adelante, para futuras entregas, los desarrolladores tomen mucho en cuenta más esto, intenten crear nuevos mitos, nuevas formas de que la gente explore sus juegos. Algo que por cierto está haciendo Yoko Taro, que Yoko Taro dice que hay un final de Nier Automata que todavía nadie ha sacado. No es un final, pero que sí que hay algo que nadie ha encontrado todavía. Entonces, De hecho, es algo curioso que sí hicieron los de Rocksteady con la saga de Arkham, que hay varias cosas, secretos que ellos mismos han tenido que desmentir después de 2 o 3 años para que la gente los descubra, como el hecho de que en Arkham Asylum está en los planos de que rumorean de que se iba a hacer Arkham es City. cierto, en Arkham Asylum hay una parte donde hay unos planos que dice Arkham City. Exacto. Sí, y en Arkham City igual con lo del caballero de Arkham y esas cosas. Pero bueno, sí, en realidad a mí me parece que esto es una de las cosas que le da más, que le da más vida, por así decirlo. Vida útil. No, tal vez no tanto vida útil, sino digamos a la conversación alrededor de él. Ujú. Queda más para hablar, queda más para compartir teorías. Y todavía estamos hablando de que esto todavía puede pasar lo suficiente si hay suficientes huecos en la historia. Sí. Nosotros tenemos pendiente un programa sobre animes viejos y teorías sobre animes viejos. Ajá, Porque si nosotros hablando de Evangelion, cuando teníamos 14 años, nos dimos cuenta de que la mejor forma que usted puede mantener una historia relevante es no contándola toda, ¿verdad? Es cierto. Y dejando que todo el mundo, Es y dejando que la gente se invente sus propias teorías. Es cierto. Y eso es algo que pasaba mucho con estos juegos. Como una vez Woody Allen dijo que la mejor forma de ser relevante es mantener el misterio. Sí, exactamente. Porque siempre la gente va a tener algo de qué hablar. De qué hablar. Sí. Pero bueno, gente, ya estamos pasándonos un poquito de la hora. Les agradecemos muchísimo por haber estado esta noche con nosotros. Ojalá les haya... Disculpando los fallos En los fallos técnicos y el corte al principio, ¿verdad? Muchas gracias a Penny que nos ayudó y nos aguantó. Gracias por aceptar los errores. Ojalá les haya divertido, ojalá les haya parecido gracioso. Si tienen algún tema al que les gustaría oírnos hablar, pues pueden dejarlo ahí en los comentarios. Nosotros ahí siempre los leemos. Les agradecemos mucho por la sintonía. Agradecemos mucho, como siempre, a los muchachos de Revista Level Up que nos ayudan con lo que es la difusión. Y nos vemos este viernes con las noticias. Sí, nos vemos el viernes. Muchísimas gracias. Desde que nos despedimos, Edwin, A ver, Armando y Sendo. Muy gente, muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Excelente. Gracias. ¿Estuvo bien? Todo bien, todo bonito. Sí, no, ya, lo pesado fue comenzar otra vez, pero ya